el vestido floreado y la fiesta olvidada. Elena alisó una vez más las flores estampadas sobre la tela. El vestido floreado, su favorito, era una explosión discreta de colores pastel, una pequeña rebelión contra la monotonía de los trajes sastre que había lucido durante décadas. Hoy, pensó, merecía sentirse un poco más, ella misma. Se miró en el espejo, los ojos cansados reflejando la tenue luz del atardecer que se filtraba por la ventana. ¿Sería suficiente? ¿La notarían siquiera? La música la golpeó al entrar al salón, un ritmo electrónico que le resonó incómodamente en el pecho. El aire olía a perfume caro y a la promesa de algo que ella no entendía. Sus compañeros, mucho más jóvenes que ella, se movían con una soltura estudiada, un desparpajo que la hacía sentirse aún más torpe. Llevaban trajes de colores estridentes y peinados imposibles, todo lo contrario a la discreción que ella siempre había cultivado. Se refugió cerca de una mesa con aperitivos, observando el ir y venir de las conversaciones. Sofía, la becaria de marketing, reía a carcajadas mientras hablaba con Javier, el director de innovación. Javier, siempre tan atento con las nuevas ideas, asentía con entusiasmo. Elena contuvo el aliento. Ella también tenía ideas. Muchas. Ideas que podrían revolucionar la empresa. Tomó un sorbo de su copa de vino blanco, sintiendo el frescor líquido resbalar por su garganta. Se acercó al grupo, con una sonrisa tímida que esperaba fuera invitadora. Hola, dijo, elevando la voz para superar el volumen de la música. Qué bien que hayan puesto música para bailar. Sofía le dirigió una mirada rápida, como si la interrumpiera. Sí, súper divertido. Javier nos estaba contando sobre el nuevo algoritmo, es fascinante. Javier asintió, sin siquiera mirarla. Estamos explorando las posibilidades de la inteligencia artificial para optimizar la experiencia del usuario. Es un campo en constante evolución. Elena sintió un pinchazo en el estómago. La inteligencia artificial. Ella había estado investigando eso durante meses, incluso había desarrollado un prototipo que podría integrar fácilmente en la plataforma de la empresa. Pero nunca había tenido la valentía de presentárselo a Javier. Temía que la consideraran anticuada. Yo también he estado trabajando en algo parecido, murmuró, sintiendo el rubor subirle a las mejillas. Sofía se giró completamente hacia Javier, ignorándola por completo. Es increíble cómo estás liderando la vanguardia, Javier. Eres un visionario. La música se hizo más fuerte, ahogando sus palabras. Elena se sintió invisible, una sombra en la periferia de la fiesta. Dio un paso atrás, sintiendo el peso de la soledad apoderarse de ella. El vestido floreado, que antes le había parecido una declaración, ahora le parecía una burla, un intento patético de encajar en un mundo que no era el suyo. La fiesta, que se suponía que era un homenaje, se sentía más como un recordatorio doloroso de su insignificancia. Quizás, pensó, era hora de que se fuera. Tal vez, después de todo, nadie notaría su ausencia. Discursos vacíos y risas ajenas. El murmullo se apagó cuando don Ricardo se aclaró la garganta, un gesto ensayado que siempre precedía sus discursos. Elena sintió un nudo en el estómago. No era miedo, sino una mezcla extraña de anticipación y desasosiego. Elena, comenzó Ricardo, su voz resonando en el salón, ha sido una pieza valiosa en nuestro engranaje. Su dedicación a la optimización de procesos ha sido encomiable. Elena parpadeó. ¿Engranaje? ¿Optimización de procesos? Sonaba a un manual de la empresa, no a ella. Buscó en la mirada de Ricardo alguna señal de reconocimiento personal, algo que trascendiera las palabras vacías, pero solo encontró la máscara profesional que siempre llevaba puesta. Hemos visto en Elena a una profesional en ascenso, continuó Ricardo, y esperamos que continúe creciendo con nosotros. La sala aplaudió, un sonido hueco que no llegó al corazón de Elena. Ricardo le entregó una placa de cristal grabada con su nombre y el logo de la empresa. Era fría al tacto,
como la mano de Ricardo cuando le estrechó brevemente. Después del discurso, un grupo de colegas se acercó, copas de vino en mano. Empezaron a compartir anécdotas, recuerdos de proyectos pasados, bromas internas que Elena no entendía. Hablaban de la cagada de los informes trimestrales del 2018 y el día que el servidor se cayó y Elena, bueno, ya saben. Elena sonrió, asintiendo con la cabeza, sintiéndose cada vez más ajena a la conversación. Era como observar una obra de teatro desde la última fila, sin poder escuchar el diálogo. Su mirada se desvió hacia Sofía, que hablaba animadamente con otro grupo. Sofía parecía estar disfrutando de la fiesta, riendo a carcajadas mientras contaba una historia. Una punzada de culpa atravesó a Elena. ¿Por qué no podía relajarse y disfrutar de este momento? Era su fiesta, su reconocimiento. Pero la realidad era que se sentía más invisible que nunca, atrapada en un mar de discursos vacíos y risas ajenas. El brillo de las luces se reflejaba en la placa de cristal, deslumbrándola, haciéndole entrecerrar los ojos. Vio su reflejo distorsionado en el cristal, una silueta pálida y desdibujada. ¿Quién era esa persona? ¿La Elena que conocía y amaba, o la pieza del engranaje que describía Ricardo? Un dibujo y un abrazo silencioso. Elena forcejeaba por prestar atención al discurso del director, pero las palabras resbalaban en su mente como guijarros pulidos. El auditorio rebosaba de gente, el aire saturado con la palpable anticipación por el homenaje a su madre. No obstante, en su interior, un nudo de amargura la atenazaba. Le ulceraba la injusticia. Una vida entregada a la compañía, reducida a vaguedades laudatorias y un reloj impersonal. A su lado, Sofía se removía, inquieta. Sintió su mirada clavada en ella. Siempre le escrutaba, como si pudiera desentrañar sus pensamientos. A veces, esa atenta vigilancia la intimidaba, pero la mayoría de las veces agradecía esa silenciosa compañía. El director concluyó su oratoria con afectación y una sonrisa glacial. Los aplausos tronaron, vacíos, desprovistos de fervor. Elena tiritó. Sofía le apretó la mano. «¿Estás bien?», murmuró. Elena asintió, muda. Unas lágrimas rebeldes amenazaban con brotar. Tras la perorata del director, se sucedieron otras, cada una más extensa y soporífera que la anterior. Elena sentía como se hundía en la butaca, anhelando la invisibilidad. Cada cumplido insustancial, cada elogio rutinario, era un pequeño aguijón en su sensibilidad. De repente, Sofía se irguió con resolución. Elena la observó, sorprendida. ¿A dónde iba? Sofía le regaló una sonrisa fugaz y se escabulló entre la multitud. Elena aguardó, conteniendo el aliento. Los discursos continuaban, un torrente de palabras huecas. Al fin, Sofía retornó, deslizándose de nuevo en su asiento. En su mano, portaba un papel doblado. «Para ti», susurró, ofreciéndoselo. Elena desplegó el papel con dedos trémulos. Era un dibujo. Un boceto ingenuo, coloreado con crayones. Representaba dos figuras infantiles, cogidas de la mano, remontando una cometa. La cometa, de un rojo vivo, ascendía hacia un cielo cerúleo adornado con nubes níveas y algodonosas. Una de las figuras lucía una coleta alta, como Elena. La otra, más menuda, llevaba un vestido amarillo, como Sofía. Debajo del dibujo, Sofía había garabateado con letras grandes e irregulares: «Tú y yo siempre juntas. Volaremos alto». Las lágrimas que Elena había reprimido brotaron al fin. No eran lágrimas de congoja, sino de sosiego y reconocimiento. La estampa, con su sencillez y su mensaje sincero, le llegaba al alma. Era un recordatorio de que no estaba sola, de que Sofía entendía y compartía su pena, incluso cuando ella misma se sentía desvanecerse. Sin mediar palabra, Elena estrechó a Sofía entre sus brazos. Un abrazo callado, aunque repleto de sentimiento. Un abrazo que proclamaba gracias, te quiero y todo saldrá bien.
El abrazo de una hermana que percibía la aflicción de la otra, un bálsamo en medio de la tempestad. En ese abrazo, Elena halló el coraje para perseverar y afrontar el porvenir. La afrenta sufrida por su madre aún escocía, pero ya no se sentía tan desamparada. Tenía a Sofía, su pequeña gran aliada, y juntas, alcanzarían las alturas insospechadas. Tecnología antigua y comentarios despectivos. Elena, una vez más, intentó sumarse a la tertulia en el office. Un aroma rancio a café barato flotaba en el ambiente, compitiendo con el ronroneo sordo del refrigerador. Carlos, fiel a su estilo, acaparaba la conversación, agitando su taza mientras ensalzaba las virtudes de la última app para optimización de procesos. Verás, Elena, con la IA actual, casi que te puedes olvidar de pensar, le espetó Carlos, adornando la frase con una sonrisa condescendiente. Todo está automatizado. Hasta ese momento garabateando constelaciones en una servilleta, Elena sintió un súbito hervor de rebeldía. Inspiró profundamente. A mí, al contrario, me maravilla cómo los astrónomos antiguos, desprovistos de toda esta tecnología, lograron cartografiar el firmamento con tal precisión. Simplemente con observación y cálculos, la carcajada de Carlos retumbó en la pequeña sala. Ay, Elena, siempre anclada en el pasado, aún sigues usando esa reliquia, ¿cómo se llamaba, una máquina de escribir? Un rubor carmesí coloreó las mejillas de Elena. No era la primera vez que Carlos ridiculizaba a su vieja Olivetti. La había heredado de su abuela, y aunque reconocía su obsolescencia, adoraba el tacto de las teclas bajo sus dedos, el tañido metálico al imprimir cada letra. Era algo concreto, tangible, en un mundo progresivamente digital. Es útil, murmuró Elena, sintiendo el peso inquisitivo de las miradas ajenas. Un silencio denso se extendió, interrumpido solamente por el check-chac persistente de un grifo defectuoso. ¿Útil? Elena, es como intentar navegar con un astrolabio en pleno siglo XXI. ¿Por qué no te modernizas? Mira, te puedo pasar enlaces a un par de cursos online, incluso gratuitos. Carlos extendió una mano, cual benefactor ofreciendo una dádiva. La servilleta con las constelaciones se hizo un amasijo entre sus dedos. Las palabras de Carlos, disfrazadas de interés genuino, la aguijoneaban como alfileres. Sabía que, en el fondo, tenía razón, que su máquina de escribir era un anacronismo, pero era su anacronismo. Rememoró las historias de su abuela, las cartas de amor redactadas en esa misma máquina, la pasión que destilaba cada carácter. Gracias, Carlos, articuló Elena, con la voz apenas perceptible. Se levantó, recogiendo su taza y la servilleta arrugada. Pero creo que prefiero seguir usando mi astrolabio. Escapó de la sala, sintiendo el escozor salado de las lágrimas amenazando con desbordarse. El rostro le quemaba, no solo por la humillación, sino por la impotencia contenida. ¿Por qué permitía, una y otra vez, que Carlos la hiciera sentir insignificante? ¿Por qué no lograba defenderse, explicar el valor sentimental de la máquina, el vínculo con su abuela? En su escritorio, la Olivetti la aguardaba, impasible y fiel. Elena la contempló, sintiendo un latigazo de culpa. Tal vez Carlos estuviera en lo cierto. Quizá era hora de desprenderse de ella. Pero la sola idea le provocaba una oquedad en el pecho, una sensación de pérdida que no estaba dispuesta a encarar. Aún no. Jugo de uva y una mancha inoportuna. Un escalofrío helado le recorrió a Sofía el vientre. Minutos antes, la algarabía de la fiesta la había embriagado, correteando entre los grupos con su copa de jugo de uva, saludando a cada invitado. La voz de Carlos, sin embargo, lo había desbaratado todo. Lo oyó despotricar junto a la mesa donde la abuela Elena exhibía con orgullo su vieja máquina de escribir. ¿En serio esto es lo que presume? Parece sacada de un anticuario. ¿Qué sigue, las tablillas de arcilla? Su carcajada estruendosa retumbó en el salón. La indignación la encendió por dentro. ¿Cómo osaba ridiculizar a la abuela Elena y su adorada reliquia? Era incapaz de comprender su valor intrínseco,
las historias que encerraba. Se aproximó a ellos, el temblor de su mano haciendo oscilar el jugo en la copa. No le hagas caso, abuelita, balbuceó Sofía, procurando una calma que no sentía. Elena esbozó una sonrisa triste, los ojos enrojecidos. Carlos, advertida la presencia de Sofía, arqueó una ceja con displicencia. ¿Y tú qué vas a saber, mocosa? Anda, vete a jugar con tus juguetes. Aquello fue la chispa que encendió la mecha. En un giro repentino, impulsada por la furia, Sofía se encaró a Carlos. La copa se inclinó y un chorro de jugo púrpura salió disparado, impactando de lleno en su pulcro traje color crema. Un silencio denso se abatió sobre el ambiente. Los ojos de Sofía se abrieron desmesuradamente al ver la mancha amoratada expandirse sobre la solapa de la chaqueta. Carlos permaneció petrificado, la boca ligeramente entreabierta. ¿Pero qué has hecho?, bramó finalmente, con la ira tiñendo cada sílaba. Mira lo que me has hecho. Este traje es de una firma exclusiva. Las lágrimas amenazaron con desbordarse. No había sido intencional, pero la culpa la carcomía al ver el rostro congestionado de Carlos y la mirada apesadumbrada de su abuela. Elena intentó mediar, su voz apenas audible. Carlos, por favor, no te exaltes. Fue un accidente, Sofía no lo hizo con mala intención. Podemos limpiarlo. ¿Limpiarlo? ¿Crees que esto se soluciona con agua y jabón?, interrumpió Carlos, elevando el tono aún más. Es un traje que vale una fortuna. Y ahora está arruinado por culpa de esta niñata torpe. Su mirada de desprecio se posó sobre Elena. Supongo que esto es lo que pasa cuando uno se codea con gente de baja estofa en una celebración. La humillación era palpable, un puñal directo al corazón. Sofía sintió que algo se quebraba en su interior al observar las lágrimas resbalar por las arrugadas mejillas de su abuela. La fiesta, que había comenzado con tanta efervescencia, se había trocado en una dolorosa prueba. Se juró que Carlos pagaría por haberla hecho sentir así. La decisión de Elena. El jugo de naranja helado caló la blusa de Elena, un sobresalto que la avergonzó más que la propia sensación gélida. Perdón. De verdad, perdón, murmuró, ofreciendo una servilleta temblorosa hacia el torso de Carlos. El líquido cítrico resaltaba su piel dorada y, paradójicamente, acentuaba su expresión adusta. La mirada de Carlos era un dardo de desprecio. Elena, ¿podrías fijarte? Ya tardabas en cometer alguna ineptitud. El filo de su voz cortó el aire del salón, atrayendo miradas indiscretas. La vergüenza la consumió. Repitió sus excusas, con el rostro encendido. Al intentar secar el derrame, solo logró extender la mancha anaranjada. Carlos se zafó con brusquedad. Basta, por favor. Lo único que haces es empeorarlo. Se alejó, incorporándose a un grupo de colegas absortos en un debate sobre un artículo de inteligencia artificial. Elena, aislada y con la blusa chorreando, observó cómo Carlos gesticulaba con soltura, su risa llenando el espacio. Lo veía desplegar su carisma, esa seguridad que a ella le resultaba tan esquiva, y una opresión le atenazó la garganta. No era solo el percance. Era la perpetua invisibilidad, la sensación de que sus ideas carecían de valor frente a las de Carlos. Rememoró las incontables noches en vela, los meses dedicados a la investigación, el código que había escrito con verdadera pasión. Recordó su algoritmo, una innovación que, en su opinión, podría transformar el sistema de análisis de datos de la empresa. Pero cada intento de compartir sus avances chocaba contra la indiferencia o el menosprecio de Carlos, quien los despachaba con una sonrisa altiva. Cada desplante era una sutil puñalada, grabando una cicatriz invisible en su confianza. Había aprendido a replegarse, a ocultar sus proyectos, a minimizar su presencia. Pero aquel jugo de naranja, como un inesperado catalizador, había despertado algo latente en su interior. No podía seguir consumiéndose en la sombra de Carlos, consintiendo que su potencial se extinguiera por falta de reconocimiento. Un latido poderoso resonó en su pecho. Las manos le temblaban,
pero no ya por humillación, sino por una mezcla embriagadora de pavor y determinación. Aspiró hondo, sintiendo la vida insuflarse en sus pulmones. Enderezó los hombros y, con una decisión que la sorprendió, se puso en pie. Tenía que hablar. Debía revelar su secreto. El silencio ya no era una opción. El secreto del proyecto Colibrí. La sala de juntas zumbaba con la energía palpable del éxito. El lanzamiento del proyecto Colibrí había sido un triunfo rotundo, superando todas las expectativas. Ricardo Mendoza, radiante, recibía felicitaciones con una sonrisa impecable. Elena Rodríguez, sentada en una esquina, sentía un nudo en el estómago. La admiración en los ojos de sus compañeros, la ovación que resonaba, todo le quemaba por dentro. Tomó una respiración profunda. Disculpen, dijo, su voz apenas un susurro. Nadie la escuchó. Lo intentó de nuevo, elevando un poco el tono. Disculpen, ¿podría tener su atención un momento? Ricardo, con la mano en el hombro de un inversor, giró la cabeza con una ceja levantada. Lentamente, el murmullo se fue apagando, la curiosidad pintada en los rostros. Elena sintió las mejillas arder. Hay algo que necesito decirles, continuó, con la voz temblorosa pero firme. Algo que es importante que sepan sobre el proyecto Colibrí. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué sucede, Elena? ¿Hay algún problema? Ella negó con la cabeza. No, no un problema. Más bien, una revelación. Tomó otra bocanada de aire. Yo fui quien creó el proyecto Colibrí. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía oír el tic-tac del reloj en la pared. Ricardo la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Tú? Elena, no estoy seguro de entender. Usé un seudónimo, explicó, sintiendo las palabras fluir con mayor facilidad ahora que había roto el hielo. Firmé todo el desarrollo bajo el nombre de Alas Nocturnas. Quería que el proyecto se juzgara por sus méritos, no por quien lo había hecho. Recordó las noches en vela, la frustración de los callejones sin salida, la euforia de cada pequeño avance. Había volcado su alma en ese software, creando un algoritmo capaz de optimizar la logística de la empresa de una manera que nadie había imaginado. El proyecto Colibrí, continuó, con la voz ahora llena de pasión, no es solo un programa. Es una herramienta que puede revolucionar nuestra eficiencia, reducir nuestros costos y abrirnos nuevas oportunidades de mercado. Es mi legado. Ricardo se aclaró la garganta. Elena, esto es inesperado. Siempre supe que eras una empleada valiosa, pero... Dejó la frase inconclusa. Su mente, Elena podía verlo, estaba recalibrando la imagen que tenía de ella. La sala de juntas seguía en silencio, pero ahora era un silencio cargado de anticipación. Elena sintió una mezcla de miedo y excitación. Había revelado su secreto. Ahora, el mundo sabría quién era realmente. Disculpas y reconocimiento. Elena sintió el nudo en el estómago apretarse. Ricardo, radiante bajo los focos, seguía recibiendo felicitaciones por el proyecto Colibrí. Cada apretón de manos, cada palmada en la espalda, era una puñalada silenciosa en su orgullo. Era hora. Respiró hondo, intentando calmar el temblor que le subía por el cuello. Levantó la mano, no muy alto, lo justo para captar la atención de Ricardo. Él la vio, frunció ligeramente el ceño, y con una sonrisa forzada, interrumpió su conversación con el jefe de marketing. Elena, ¿necesitas algo?, preguntó Ricardo, con un dejo de impaciencia en la voz. Ella carraspeó. Ricardo, tengo algo que decir. Algo importante. La sala se fue silenciando gradualmente. La curiosidad, como una onda expansiva, recorrió el espacio. Incluso Carlos, con su eterna pose de sabelotodo, parecía intrigado. Adelante, Elena, dijo Ricardo, aunque su tono no invitaba precisamente a la sinceridad. Elena respiró hondo de nuevo.
Yo fui quien creó el proyecto Colibrí. El silencio fue absoluto, denso, palpable. Vio incredulidad en las caras, sorpresa, incluso burla. Carlos soltó una risita ahogada. Ricardo, con el rostro pálido, abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera articular palabra, Elena continuó: tengo los diseños originales, los algoritmos, todo. Lo desarrollé en mi tiempo libre, utilizando las herramientas de la empresa, sí, pero la idea, la ejecución, fue todo mío. Ricardo la miró fijamente, sus ojos brillando con una mezcla de ira y pánico. Eso es absurdo, Elena. No digas tonterías. Elena sacudió la cabeza. No estoy mintiendo. ¿Verdad, don Ricardo? Lo miró directamente, esperando su reacción. Don Ricardo carraspeó y se acomodó la corbata. Elena tiene razón, declaró con un tono de resignación. Ella fue la mente maestra detrás del proyecto Colibrí. Yo solo supervisé su trabajo. La incredulidad se transformó en asombro. Los murmullos inundaron la sala. Carlos, con el rostro desencajado, parecía haber perdido la lengua. Se acercó a Elena, con la mirada baja. Elena dijo con un tono de voz inusualmente suave, casi inaudible. Quería disculparme. Por todos mis comentarios anteriores. No tenía ni idea de tu talento. Me equivoqué contigo. Elena asintió, sintiendo una oleada de satisfacción. No era solo por el reconocimiento, sino por ver a Carlos, el implacable Carlos, doblegarse ante la verdad. Uno por uno, sus compañeros se acercaron para felicitarla. Palabras de admiración, de sorpresa, de arrepentimiento por no haberla valorado antes. Incluso el jefe de marketing le tendió la mano con una sonrisa genuina. Elena, esto es increíble. Debemos hablar sobre tu futuro en la empresa, le dijo. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió una chispa de esperanza. La humillación de la fiesta de jubilación de su abuela parecía lejana, casi un mal sueño. Había revelado su secreto, y el mundo no se había derrumbado. Al contrario, se había abierto ante ella. Una heroína secreta y un abrazo orgulloso. El nudo en el estómago de Elena se apretaba con cada segundo que pasaba. La música, antes un murmullo agradable, ahora resonaba como un latido nervioso en sus oídos. El brillo de las luces se reflejaba en las copas de champán, distorsionando los rostros expectantes a su alrededor. Respiró hondo, sintiendo la pequeña mano de Sofía aferrada a la suya. Abuela, estás temblando un poco, susurró Sofía, con los ojos llenos de preocupación. Elena le sonrió, intentando transmitirle calma. Estoy bien, mi amor. Solo un poco nerviosa. Tomó otro respiro y alzó la voz, obligándose a superar la timidez que la había acompañado durante tantos años. Como algunos de ustedes saben, me he dedicado a la programación durante mucho tiempo. Y, bueno, he estado trabajando en un proyecto personal. Un silencio expectante se extendió por la sala. Vio a don Rafael, con una expresión escéptica pintada en el rostro. Se llama Proyecto Colibrí, continuó Elena, sintiendo que las palabras salían con más fluidez a medida que hablaba. Es un sistema de alerta temprana para detectar incendios forestales, basado en inteligencia artificial y una red de sensores que instalé en zonas estratégicas. Utiliza algoritmos complejos para analizar datos meteorológicos, patrones de vegetación y actividad sísmica, prediciendo con alta precisión el riesgo de incendios y alertando a las autoridades de forma inmediata. Sus ojos brillaban mientras describía los detalles técnicos, la pasión por su trabajo superando cualquier inseguridad. Explicó cómo había optimizado el consumo de energía de los sensores para que pudieran funcionar con paneles solares, reduciendo al mínimo el impacto ambiental. Contó cómo había trabajado con la comunidad local para instalar y mantener la red, creando empleos y fomentando la conciencia ambiental. Los rostros de sus colegas, al principio dubitativos, se transformaron en expresiones de asombro y respeto. Don Rafael, visiblemente impresionado, asintió lentamente con la cabeza.
Después de su breve presentación, la rodearon, haciéndole preguntas, felicitándola por su ingenio y dedicación. Algunos incluso le ofrecieron colaborar en futuros proyectos. Elena se sentía eufórica, abrumada por la aceptación y el reconocimiento que tanto había anhelado. Sofía, radiante de orgullo, se abrió paso entre la multitud y abrazó a su abuela con fuerza. «Te lo dije, abuela, eres una heroína secreta». Elena le devolvió el abrazo, sintiendo que las lágrimas le picaban en los ojos. Era una heroína, sí. No una heroína de capa y espada, sino una heroína de la ciencia, de la tecnología, una heroína que luchaba contra el fuego con algoritmos y sensores. Decidieron irse temprano. El cansancio, mezclado con la emoción, las había agotado. Mientras caminaban hacia la salida, Sofía tomó la mano de Elena y la apretó con fuerza. «Abuela, eres la mejor, estoy tan orgullosa de ti». Elena le sonrió, sintiéndose más joven y fuerte que nunca. Al llegar al coche, Sofía se giró y, corriendo de vuelta al salón, abrazó a don Rafael. «Mi abuela es una genio», le dijo con una sonrisa traviesa. «Y usted debería estar orgulloso de tenerla como empleada». Elena sonrió, sintiendo que la humillación de la mañana se había desvanecido por completo, reemplazada por una profunda sensación de reivindicación y orgullo.